¿Está mal tener un harem de lindas servants? Ruta 1, Rivers of a Hero, el inicio de una gran o terrible idea. Narrador. Nuestra historia comienza en un lugar donde está en todos lados y a la vez en ninguno. La existencia de este lugar solo es posible gracias a la verdadera magia conocida como caleidoscope, que solo le pertenecía a uno de los 27 ancestros de los apóstoles muertos, concretamente al cuarto. Su nombre es Kishur Selrech Waynor, y por algunos servants o entidades como el vampiro Troll, debido a que por diversión molestaba a los servants o entidades cambiándolos de un mundo paralelo a otro de época o cambiando el futuro predestinado de su mundo original sin previo aviso o permiso, solo para pasar el rato y por qué no divertirse con los sucesos que se desarrollan gracias a su inesperada participación, cambiando los eventos que estaban predestinados para molestia de entidades como Alaya y Gaia. Pero ahora estaba terriblemente aburrido y eso nunca fue bueno. Entidades como el contraguardián Emilia lo podían asegurar, ya que él era un objetivo constante para darle entretenimiento al viejo vampiro, y justamente él era la razón de por qué el vampiro estaba en ese estado. Selrech, maldición. Estoy tan aburrido, ¿por qué te tuviste que ir, Emilia-kun? Haciendo poses exageradas. Por tu culpa estoy aburrido, me abandonaste por un par de ojos coquetos. Así es, Emilia, también conocido como el perro fiel de Alaya, por fin cumplió su condena y por fin pudo acceder a la siempre distante utopía de Abelan, donde después de tanto tiempo pudo reencontrarse con su amada Saber Mejor, conocida como Arturia Pendragon, y poder pasar la eternidad con ella, y también las constantes bromas o interrupciones del mago de los penes Merlín. Selrech, creí que éramos amigos, Emilia-kun, hice todo por ti y tus versiones alternativas, te llevé en la época donde pertenecía Teturia. Cuando te sentiste mal por no poder aceptar los sentimientos de Rin y Sakura, creé 2 líneas alternativas donde te quedas con ellas. También te mandé en una donde estabas con Caster y fueron el dúo más poderoso. Incluso te mandé una dimensión donde tuviste un harem de Arturias, un jodido harem. También te di la habilidad de Prota Eroge en nivel X. Y como me pagaste abandonándome por un par de ojos coquetos y un estómago sin fin. Y así sigo por horas descargando su frustración. Cualquiera que lo viera en este momento juraría que el viejo vampiro se volvió senil. De hecho, ni Alaya se puso así cuando Emilia se fue. Después de lo que pudieron ser horas, el vampiro Troll terminó abruptamente las maldiciones hacia la Emilia y tuvo una revelación. Selrech, jajajaja, soy un maldito genio, lo único que tengo que hacer es encontrar a otro amigo / entretenimiento y darle lo que ese bastardo traidor de Emilia se perdió. Inmediatamente fue hacia su gran salón y activó el fenómeno de refracción multidimensional y empezó a buscar candidatos de tal bendición / maldición y fuente de su entretenimiento. Vio dimensiones demasiado alejadas de la suya, cosa que lo empezaba a desgastar enormemente. Como quisiera ser joven de nuevo, dimensión tras dimensión buscó y vio de todo, desde una dimensión gobernada por ninjas o gente con superpoderes llamados quirks, uno con hechiceros y maldicones, otros con una energía llamada Nen, otros que utilizan grimorios, otros con hacks, y así pasó viendo a través de incontables dimensiones hasta que por lo encontró. Era una dimensión donde los dioses de distintas mitologías bajaron para convivir con los humanos, un lugar donde existen los aventureros, y vio a la persona que era la pieza central de esa dimensión y vio que era perfecto. Criado por uno de los dioses más promiscuos de las mitologías, inocente, terco, con el deseo de ser un héroe, con una densidad para notar los sentimientos de las hermosas mujeres que hay a su alrededor. Tenía potencial para tener un harem, era como Emilia antes de volverse un contraguardián, era digno de ser su nuevo entretenimiento y de la habilidad Prota Eroge nivel X. Ahora que tenía al candidato perfecto, solo faltaba el regalo que le iba a dar y no tardó mucho en descubrirlo. El mejor harem que puede existir, y que mejor que Linda Servants, así que sacó su lista y empezó a ver cándidas para formar parte del harem. Selrech tenía un gran problema en su lista, había 32 candidatas tanto de las clases estándar como las especiales y no sabía qué hacer.
Incluso para él un harem de 32 mujeres y más por la mayoría, si no es que todas se llevaban fatal entre ellas, y de qué servía tener un harem si ibas a morir en fuego cruzado antes de poder conquistarlas. Pero recordó algo: el traidor de Emilia tenía 3 rutas, una para cada waifu, porque no su nueva fuente de entrenamiento podía tener 3 o más. Es más, ya había decidido que ocuparía el Grial para que Víctima pudiera convocarlas. Después de todo, todos se matan por el Santo Grial y nadie pide el maldito deseo, solo lo terminan destruyendo, así que solo tomaría prestado, aunque ahora tenía que tanto prestados otros más, así que hizo cuentas y modificaría un poco el Grial para convocar a 8 espíritus heroicos para 4 rutas, todas al azar. Después de eso volvió a ver la dimensión de su futura víctima y buscó entre distintas realidades, desde donde solo quedaba con una mujer hasta donde tenía harems, incluso vio un par donde había servants. Tenía que checar eso después. Siguió buscando hasta que por fin encontró las 4 realidades perfectas donde era muy poco probable que encontrara el amor, desde ser utilizado, traicionado o rechazo. Vio su oportunidad, ocupó su habilidad de operación de mundos paralelos y tiró los 4 griales con hermosas y peligrosas servants al azar. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Ruta 1, Reborn of a Hero. Narrador. Nuestra historia comienza en un pequeño pero acogedor pueblo entre el reino de Rakia y la ciudad de Horario, donde actualmente residía desde hace casi un año la persona que estaba destinada a ser el último héroe que vería este mundo. Su nombre es Bel Cranel, un exaventurero de nivel 4 que por distintos motivos dejó atrás a su familia y la ciudad de Horario y con ello su sueño. Pero ¿qué hacía aquí la persona que estaba destinada a marcar una época en un pueblo que apenas aparecía en los mapas? La respuesta es simple, y era ser un simple agricultor, y eso ha sido desde que decidió quedarse en este pueblo después de que su ex diosa le quitó su bendición. Bob Bell. De nuevo, acabada de terminar mi rutina que he estado haciendo desde hace casi un año, aunque es algo aburrido. Realmente no es mucho lo que hago, solo es talar unos árboles, cargar y transportar la madera, regar los cultivos y cosechar. No es que me queje, realmente las personas del pueblo se han comportado realmente bien con él. Mucho más que las personas que convivo en Horario, aunque bueno, había algunas excepciones como mamá mía, que siempre me abrió las puertas de su local a pesar del disgusto de alguna de sus trabajadoras, el dios Miach, que realmente me daba pociones y no como su dependiente que ms estafaba cobrándole pociones de primer nivel cuando era más agua del grifo que realmente la posición. La diosa Demeter, que las pocas veces que me crucé con ella siempre me regaló un pan o fruta que traía consigo. De hecho, gracias a ella aprendí algo sobre agricultura y finalmente, pero no menos importante, la persona que me ayudó y aconsejó sobre el calabozo, una asesora llamada Rose Fanet, una mujer lobo que se comportó como una hermana mayor para mí, y aunque no era su asesora, hizo ese trabajo que debería haber hecho mi asesora, una media elfa llamada Eina Tuelle. Ahora que lo pensaba, debí despedirme con Rose. Posiblemente si la llegara a ver de nuevo me mataría por dejarla sola sin avisar, y había personas que no sabía cómo clasificar, personas como el dios Hermes o la camarera Ciro. Aisa, personas que me ayudaron de una forma y otra, pero solo por interés o entretenimiento. A pesar de mi amarga experiencia en Horario, no puedo evitar echar de menos ir a la dungeon, aunque casi muero ahí más de una vez. No puedo negar que era una buena manera de pasar el tiempo y un buen medio para cumplir mi sueño. Aquí no podía hacerlo, la mayoría de los monstruos eran alejados por las escamas del dragón negro de un ojo que hay alrededor del pueblo, y los pocos que encontraba eran extremadamente débiles, aunque con algo de suerte encontraba uno que otro irregular, aunque si los comparaba con los monstruos generados en la mazmorra eran más del montón. Sin más, vi la posición del sol y calculé que faltaban un par de horas para que se ocultara el sol, así que decidí irme a la cabaña que construí. La hija del anterior alcalde del pueblo me ofreció un cuarto en su casa, pero al final me negué, no quería ser una molestia. Mi cabaña era algo pequeña pero acogedora, algo alejada del pueblo, pero lo suficiente cerca por si llegaba a pasar algún inconveniente. Entré a mi cabaña, me despojé de mi ropa y fui directo a tomar un baño. Cuando salí y entré a mi
habitación y ahí vi ese extraño cáliz que cayó desde el cielo como un meteorito hace 3 noches. Flashback. Estaba regresando de cazar un jabalí para la cena, era algo tarde y la mayoría de las personas en el pueblo ya se habían ido a dormir, solo quedando despiertos las personas que tenías todavía asuntos pendientes, así como el ocasional guardia que patrullaba los alrededores. Todo estaba relativamente tranquilo, demasiado para mi gusto. El poco instinto de aventurero que desarrollé me decía que algo se acercaba, pero traté de ignorarlo. Después de cenar me disponía a ir a dormir, pero la inquietud me mataba. Sabía que algo andaba mal, simplemente se sentía en el ambiente como si algo que no pertenecía a este mundo estuviera llegando. Instintivamente salí y miré el cielo como si éste tuviera la respuesta. No tardó mucho cuando la tranquilidad de la noche se vio interrumpida por la aparición de algo parecido a un meteorito o un cometa dorado como el oro, que iba a gran velocidad impactando a una de las montañas que separaban los territorios del reino de Rakia y Horario. No tardó mucho cuando los guardias del pueblo tocaron mi puerta, realmente asustados. Pensando que era un ataque o algo parecido, traté de calmarlos lo más que pude y les prometí que mañana por la mañana iría a ver qué era lo que ocasionó el meteorito, aunque en el fondo tuve la corazonada de lo que cayó era todo menos un meteorito. Después que los guardias se fueran me dispuse a dormir, pero para mi mala suerte no pude. Rodaba alrededor de mi cama pero no lograba conciliar el sueño. Sentía que fuera lo que cayó del cielo me llamaba. Faltaba mucho para el amanecer y a pesar de que ya no tenía una falda era más fuerte que todas las personas comunes. No sé cómo pasó, pero cuando me di cuenta ya estaba con mi equipo de aventurero que todavía conversaba afuera de mi casa, y sin pensarlo 2 veces me fui en dirección donde cayó el meteorito antes de que gente de Rakia u Horario llegaran. Claramente subestimé el camino, era más largo de lo que había previsto. Me tomó medio día para llegar en donde cayó esa maldita cosa. Cuando llegué al punto de impacto había un gran cráter justo enfrente de lo que parecía una cueva. Al llegar al epicentro del cráter pude ver un extraño cáliz dorado que desprendía un poder divino, el tipo de poder que en manos equivocadas traería caos al mundo. Indeciso tomé la copa y esta brilló como un segundo sol y sentí una conexión con él. Después de que la copa dejó de brillar vi la posición de sol. Si bien me había tomado medio día para llegar aquí y no quería llegar tarde para no preocupar a las personas del pueblo, no pude resistirme a explorar la cueva. Tal vez encuentre algo interesante. Pasé dentro de la cueva un par de horas, realmente fue una sorpresa, estaba llena de monstruos bastante fuertes para estar fuera de la dungeon, fue un buen entrenamiento, tal vez venga en el futuro. Además de que encontré una armadura ligera plateada de una mejor calidad de la que obtuve cuando era aventurero, aunque estaba bastante vieja, junto a una espada larga igualmente plateada bastante desgastada y una bufanda color granate que estaba en mejor condiciones que las otras dos, aunque en uno de los extremos tenía unas iniciales AW. Al final tardé un día en regresar al pueblo y la gente estaban preocupados por mí. Se sintió bien sentirse apreciado en un lugar. Después de asegurarles que estaban a salvo me hicieron un banquete para celebrar mi regreso, realmente me sentí como estar en un hogar. Fin. Flashback. Estaba preparando la cena. A pesar de vivir solo siempre hago de más, ya sea si tengo visitas inesperadas, y si no es así pues sería mi desayuno el día siguiente. Por lo general he dado alojamiento al casual viajero sin rumbo o personas que escapan de Rakia para ir a Horario y cumplir con sus sueños. He dado posada a todo tipo de seres, desde humanos, amazonas, bestman, elfos, hobbits, enanos, incluso dioses, entre ellos a Apolo. No hace falta decir que esa cena fue realmente incómoda. También otro dios cuyo nombre no recuerdo, que fue vencido en un juego de guerra por una familia cualquiera, y según por sus descripciones de algunos de los participantes de esa familia, creo que a la mayoría les di alojamiento, sobre todo a 2 que concordaban con 2 chicas que les ofrecí mi cuarto en donde quedarse. Una era una niña elfo llamada Primo y la otra una humana de cabello rosa, creo que su nombre era Emma. Aunque la estadía de los dioses en mi cabaña ha sido poca, realmente a todas las he rechazado.
Pesar de que todavía mi sueño es ser un héroe, no tengo el deseo de pertenecer a una familia tan pronto, no después de la amarga experiencia que tuve con Hestia. Terminé de hacer la cena, era algo relativamente sencillo cuando escucho que tocan mi puerta. Pensé que podría ser alguien del pueblo ya que no era tan tarde. Acudí a abrir la puerta cuando me topo del otro lado con dos mujeres. Buenas noches, joven, disculpe la molestia. Verá, yo soy la diosa Astrea y ella es mi dependiente Cecil. Quería ver si me pudiera dar alojamiento un par de días mientras conseguimos dinero y suministros para seguir con nuestro viaje. Descuidé, le pagaremos por dejarnos quedar, así como suministrar nuestro propio alimento. Yo estaba anonadado. Enfrente de mí había dos mujeres hermosas y para variar una era una diosa. Podía jurar que escuchaba la voz de mi abuelo gritando: «Hoy se come, señores». Lo ignoré por completo, aunque el nombre de la diosa se me hacía conocido. Tenía que darle una respuesta a la diosa que tenía enfrente. Bel, claro, de hecho acabo de preparar la cena y hay suficiente para todos, así que pasen, dejando pasar a las mujeres. Con algo de cautela las dos mujeres entraron y procedió a servir la cena, donde había un silencio incómodo que la diosa interrumpió. Astrea, disculpe, joven, no me ha proporcionado su nombre. Bel, ¿o es verdad? Disculpe mi falta de educación, mi nombre es Bel Cranel. En ese momento la dependiente de Astrea, que no había dicho nada, dejó caer su cuchara en un ruido sordo. Bel, ¿sucede algo? ¿La comida no es de tu agrado? Cecil, no, la comida es deliciosa, perdón por eso, pero ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? Nerviosa. Bel, claro, no tengo problema. Mi nombre es Bel Cranel. Cecil, Bel C. Cranel. Bel, así es, algo confundido. Astrea, ¿sucede algo? Cecil. ¿Lo conoces? Asterisco, preocupada. Cecil, no personalmente, pero eres Bel C.R. Cranel, como Bel Cranel alias Little Rookie, el poseedor del récord, el aventurero que en tan solo 3 meses llegó a ser un aventurero de segunda clase. Aquel que venció a un minotauro irregular siendo nivel 1, aquel que venció a toda una familia prácticamente solo. Bel, ese soy yo. ¿Cómo sabes todo eso? No es que me moleste, pero hasta donde recordaba mis hazañas no eran tan reconocidas mientras estaba en horario algo incómodo. Cecil, después de tu misteriosa desaparición, la familia Hermes ha estado esparciendo tus hazañas a cada pueblo que visitan. Y cuando llegaron a mi pueblo tus historias me inspiraron a convertirme en aventurera, y así conocí a Astrea Samá sonrojada. Bel, pensamiento, así que Hermes ha estado esparciendo historias sobre mí. Me preguntó qué ganará con eso. Astrea, o había escuchado cosas sobre ti, pero pensé que te verías algo más imponente. Avergonzada. Bel, elegiré no ofenderme por eso. Astrea, perdón, no lo dije para ofenderte, pero ¿puedo preguntarte algo? Bel, ya lo estás haciendo. Astrea Samá. Astrea, oye, puchero. Bel, lo siento, no lo pude evitar. Adelante, Astrea Samá, haga su pregunta. Astrea, bueno, verás, las pocas historias que he escuchado sobre ti siempre parecen evitar u omitir el nombre de la familia que pertenencias. Bel, así que no cuentan sobre qué familia pertenecía. Sabes, creí que me preguntarás algo más como por qué dejé mi familia, por qué desaparecí, pero no veo nada de malo contestarte. Fui capitán de la familia Hestia. Astrea, o ya veo. Bel, no preguntarás por qué la dejé, levantando una ceja. Astrea, mentiría si te dijera que no tengo curiosidad, pero al saber quién era tu diosa puedo tener unas ideas del por qué, además de que no quiero ser entrometida. Cecil, a mí me gustaría saber con mucha curiosidad. Astrea, Cecil, si el joven Cranel no lo quiere contar debe tener sus motivos. No seas metiche, con tono desaprobatorio. Cecil, pero, se calló al ver la mirada de su diosa. Bueno, lo siento, Cranel-san. Pero ya que estamos aquí, ¿me puedes firmar mi libreta? Asterisco con estrellitas en los ojos. Bel, jaja, no te preocupes, aún no tengo una firma, pero puedo escribir mi nombre si gusta. Sonrisa marca prota. Cecil, sería un honor. Cranel Samá, nerviosa y ruborizada. Bel,
Llámame Bel por favor con una gotita de sudor mientras firmaba la libreta. Cecil, gracias Bel-Samá, esta libreta para hacer una reliquia familiar. Asterisco mientras hacía muchas reverencias. Bel, ¿siempre es así? Asterisco mirando a Astrea. Astrea, no, pero no puedes culparla, para ella eres un ídolo, a alguien que admira mucho, de seguro tuviste a alguien que pusiste en pedestal. Bel solo pudo recordar a cierta espadachina de cabello y ojos dorados, aunque no quiso perderse mucho en ese recuerdo. Después de todo no terminaron en buenos términos y para Bel la herida todavía no sanaba. Bel, ¿entonces Hestia tenía mala fama en el Tenkai? Asterisco intentando cambiar el tema. Astrea le dio cuenta de esto y supuso que era un tema complicado para él y no quiso presionar más y aceptó el cambio de tema. Astrea, no llamaría mala fama aunque su actitud deja mucho que desear y te lo dice alguien que la admiraba. Bel, ¿admirabas a Hestia? Astrea. Sí, cuando recién comencé en el Tenkai había pocas diosas puras, una de ellas Hestia, y en Tenkai había una historia donde tomó por los cabellos a Zeus, que era un dios conocido por su libido, y enfrente de todos hizo una exhibición de lo que pasaría a cualquiera que tratara de revolcarse con ella, y juró ante todos que sería virgen hasta el final de los tiempos. Cuando escuché esa historia quedé maravillada y juré que seguiría sus pasos y lucharía por la pureza. Bel, ¿y qué pasó para que dejaras esa admiración por ella? Astrea, suspirando, creo que fue mi culpa, tenía un concepto de ella sin realmente conocerla y cuando se dio la oportunidad fue. Bel, ¿decepcionante? Astrea, creo que se queda corto. Simplemente la imagen que me hice de ella era todo lo contrario como en verdad era, y no ayudó mucho que después se diera a conocer su personalidad floja y haragana, hasta el punto que cuando los dioses bajamos el cielo decían que ella era lo mejor entre lo peor que podrías encontrar. Bel, creo que te entiendo, yo tuve algo similar con cierta aventurera de primera clase. Astrea, si estás dispuesto me encantaría escuchar esa historia. Bel, mirando la luna, tal vez otro día, ya es tarde y Cecil ya se durmió en la mesa mirando a una Cecil babeando sobre la mesa y abrazando posesivamente el libro que firmó. Astrea, ¿en serio qué haré con esa niña? Bel, ven te enseñaré dónde se quedarán. Astrea, lamento mucho las molestias. Bel, no te preocupes Astrea-sama, realmente es reconfortante tener personas aquí, mientras cargaba a Cecil. Astrea, ara, así que no somos las primeras personas que les das un techo. Bel, no jajaja, es entretenido, me he encontrado con todo tipo de personas incluyendo dioses y es gratificante escuchar sus historias. Astrea, ya veo. Si has dado alojamiento a los dioses supongo que te han ofrecido su bendición, ¿no? ¿Por qué no has ido con ellos? Ya no deseas volver a ser un aventurero. Bel, si me han ofrecido y los he rechazado, a pesar de que aún tengo un sueño que cumplir y tengo el deseo de seguir siendo un aventurero, la razón por la que no acepto es porque siento que no son el dios correcto para mí. Astrea, ¿y cómo sería tu dios correcto? Bel, alguien justo y noble, pero sobre todo que crea, confíe y me apoye. Por cierto, ya llegamos, el cuarto de la izquierda es tuyo y el de la derecha es de Cecil y la habitación del fondo es el baño, tomaré un par de cobijas para dormir en el sillón. Astrea, no puedo dejar que duermas en el sillón. Bel, no pasa nada Astrea-sama, es lo menos que puedo hacer por tan agradable compañía, ahora sí me disculpa, me iré, que tenga buena noche Astrea-sama. Y así Bel salió sin saber que para él acaba de iniciar un nuevo comienzo donde podría conocer a mucha gente que le cambiará la vida. Cumplir sus sueños y sobre todo 8 servants que pondrán su vida de cabeza, aunque para eso toda falta, aunque no demasiado. Nota. Les pido una disculpa, este capítulo iba a salir el mismo día que el capítulo de Familia Heroica, pero tuve unos problemas y al final lo subí ahora, y disculpen si está algo largo y aburrido este capítulo, pero quiero darle un
Trasfondo a la historia y darle tiempo a la historia. No quiero hacer una historia donde a los 2 párrafos ya las enamoró y al siguiente capítulo ya se la está cogiendo como conejo en celo. Aunque en el siguiente capítulo ya introduciré a la primera servante del harem. Aquí dejo una imagen de quién será, espero que sea suficiente compensación. Pestaña 3. Narrador. Era un nuevo día en un pequeño pero feliz pueblo en medio de 2 potencias como lo era el reino de Rakia y la Cuidad, que se dice que es el centro del mundo, la ciudad de Horario, y a pesar de ambas potencias estaban en guerra, el pueblo podía presumir de una estable tranquilidad. Bueno, casi todo el pueblo. En una pequeña cabaña se escuchaban gritos y peticiones para ejecutar a un conejo. Te preguntarás qué pasó. Bueno, retrocedamos unos cuantos minutos. Hace 20 minutos. Bell despertaba algo adolorido y bastante cansado. Su sillón no era el mejor lugar para dormir y su espalda estaba pagando el precio. Se estiró y pudo sentir y escuchar cómo su columna vertebral crujía en su totalidad. Después de una serie de estiramientos sintió todavía algunos músculos entumecidos, nada que una buena ducha pudiera arreglar. Mientras estaba totalmente concentrado pensando qué hacer con todo el tiempo libre que tenía y no notó que ya había alguien ocupando la ducha, rápidamente se desvistió, puso su ropa en un cesto y entró a la ducha. Fue ahí donde su mente y sentidos regresaron a él. Cuando entró encontró a una Cecil como vino al mundo, pudo ver su figura aún en desarrollo de pies a cabeza. No hubo un solo rincón que no observó mientras en su mente podía escuchar a su abuelo que le haga el Kama Sutra al derecho y al revés en ese instante, mientras que Cecil estaba totalmente en shock. Su cuerpo no respondía a sus deseos de cubrirse, quería gritar pero su voz se desvaneció y sin quererlo su vista empezó a bajar más allá de la cintura de Bell hasta que lo vio y ahí fue cuando Cecil se dejó de funcionar. Pasaron unos minutos mientras que el par desnudo no hacía ningún movimiento y donde el único sonido era el del agua cayendo y posiblemente hubiera pasado mucho más tiempo así. Si no fuera porque Astrea entró para segundo salir y gritar a todo pulmón, no vi nada. Fue en esos momentos que el programa Cecil se reinició y dio un grito que alertó a Bell, y en menos de un segundo salió corriendo de la ducha totalmente con ropa. Mientras Cecil salió ruborizada y con una toalla cubriendo su cuerpo pidiendo a gritos una ejecución para Bell mientras lo perseguía por toda la cabaña. No pasó mucho para que Cecil se cansara y media cabaña en ruinas para que parara su persecución, mientras que recuperaba el aliento un Bell totalmente avergonzado se acercó a ella. Bell, lo siento mucho Cecil-san. Asterisco haciendo la pose de doguesa de la familia Takemikazuchi. Cecil, por tu culpa ya no me podré casar. Asterisco fingiendo sollozar. Bell, por favor discúlpame, haré cualquier cosa para que me disculpes. Cecil, ¿cualquier cosa? Asterisco sonriendo con malicia que Bell no notó. Bell, cualquier cosa Cecil-san. Cecil, bien ayúdame a levantarme. Bell, a la orden. Asterisco levantándola. Cecil, ahora cierra los ojos. Bell, ¿pero por qué? Asterisco nervioso. Cecil, tú solo hazlo con mirada endurecida. Y Bell como todo hombre inocente cerró los ojos esperando qué iba a hacer Cecil mientras que en su mente podía escuchar a su abuelo diciendo 1001 escenarios pervertidos que lo ponían más nervioso y solo aumentaba por qué. Cecil no estaba haciendo nada. Bell, oye Cecil. Y todo lo que iba a decir Bell murió cuando sintió un rodillazo en las joyas de la familia, fue tan duro el golpe que todos los hombres del pueblo. Rakia y Horario tuvieron un dolor fantasma compartido y dieron sus condolencias al hermano que sufrió ese cruel destino. Cecil, eso te pasa por pervertido. Fue en ese momento que Astrea llegó algo ruborizada recordando la escena de los 2 chicos, rubor que desapareció cuando vio a un Bell pálido echando espuma por la boca mientras sostenía sus partes nobles. Astrea, ¿qué le sucedió a Bell-san? Asterisco bastante preocupada. Cecil, se pegó en el dedo chico del pie bastante nerviosa. Astrea,
sabes que es imposible mentirle a un Dios, ¿verdad? Cecil. Astrea, suspirando, después tendremos una conversación, ahora dale una de las pocas pociones que tenemos y le pedirás una disculpa. Cecil, pero... Astrea, no quiero escuchar lo que haya pasado en la ducha, probablemente fue un error y en descuido, y te recuerdo que estamos en su hogar y haz de una vez que te lo pedí. Ah, por cierto, me tomé la molestia de hacer el desayuno, así que cuando termines de hacer lo que te pedí desayunarás si es que quieres. Cecil, ay, Astrea Samá. Después que una Cecil regañada hiciera lo que ordenó su diosa, un Bel algo recuperado y con una bolsa de hielo en sus belcitos estaba en la mesa desayunando con Astrea. Astrea, en serio te pido disculpas por qué comportamiento deshonroso de mi dependiente, disculpándose por lo que era la 100ª vez probablemente. Bel, no tiene que disculparse, Astrea Samá, fue mi error, así que no hay nada por lo que deba disculparse. Astrea, claro que sí, usó su amabilidad y cometió ese acto tan desagradable. Suspirando, después de que termine su desayuno Cecil y yo nos iremos, creo que hemos abusado de su buena fe. Bel, no, nada de eso, ustedes pueden quedarse el tiempo que necesiten, a pesar de que la cabaña es pequeña, incluso yo la siento muy vacía, así que es agradable tener algo de compañía. Astrea, muchas gracias. Bel-san, inclinándose. Bel, no hay necesidad de hacer eso, Astrea Samá, levanté la cabeza. Ustedes los dioses no deben bajar la cabeza ante un simple mortal. Astrea, debí de hacerlo. Bel-san, te has ganado mi respeto, así que no te veo como un mortal más sino como un igual. Bel iba a responder cuando fue interrumpido por una Cecil que hacía todo lo posible para no verlo a los ojos. Cecil, Eto. Cranel-san, arrodillándose, realmente lo siento, no debía hacerte eso, pero... Verás cuando era niña. Bel, poniendo una mano sobre su cabeza, descuida. Cecil-san, supongo que hay una historia y una razón para que tu reacción haya sido tan severa, pero no es necesario que me la cuentes ahora, hazlo cuando te sientas segura. Además de que yo también tengo la culpa, sonriendo como solo Bel sabe hacerlo. Cecil, ruborizada, nivel innata, gracias, asterisco, jugando con sus dedos. Eto Cranel-san. Bel, dime. Bel, Cecil-san. Cecil, Eto. Bel-san, quería pedirte un favor. Bel, claro, si está en mis posibilidades te ayudaré. Cecil, me gustaría que me entrenara. Asterisco, con los ojos cerrados y muriéndose de la vergüenza. Bel, no. Ante esa declaración tan odiosa, Condependiente abrieron los ojos en shock. Cuando Bel vio sus reacciones empezó a dar su explicación. Bel, no es que no quiera, simplemente no puedo. Cecil, pero ¿por qué? Bel, porque realmente no tengo algo que enseñarte. Cecil, mentira. ¿Cómo es posible que alguien que llegó a nivel 4 en 6 meses no tenga nada que enseñar? Bel, justamente por eso, subía tan rápido de nivel, que no podía ganar experiencia que se obtiene peleando con los monstruos repetidamente. Porque los monstruos que representaban un reto al principio lo dejaban de hacer en poco tiempo, así que realmente mi experiencia al luchar contra monstruos se veía limitada. Crecer de manera rápida también tiene sus consecuencias. Si dejamos de lado la experiencia, no puedo enseñarte mis habilidades ya que no tengo una falna, y si la tuviera tampoco te podría ayudar ya que mis habilidades son únicas técnicamente para mi uso exclusivo. Lo mismo sucede con la magia. La única magia que poseo es de canto súper corto y lo poco que sé de lucha con y sin armas es lo más básico que aprendí de pura observación. Ante eso Cecil se desanimó bastante ya que no podía ser entrenada por alguien que admira, pero la diosa Astrea pensó en algo. Astrea, creo que hay algo que te pude ayudar. Tanto Bel como Cecil arqueraron la ceja en confusión y Astrea decidió explicarse. Astrea, verán, me pasó algo similar con la antigua capitana de mi familia, su nombre era Alice Lobel, tenía una habilidad que incrementaba sus estadísticas, no tan absurdo como tú, pero lo suficiente para que ella no pudiera obtener experiencia como un aventurero normal.
Bel, ¿y cómo hicieron para que obtuviera la experiencia? Astrea, teníamos dos opciones: mandarla a pisos donde su nivel apenas fuera suficiente o sabotear su crecimiento, y al final escogimos la segunda. Cecil, ¿a qué se refiere con sabotear? Astrea, cosas como hacerla ir al calabozo pesas, o con armas de menor calidad. Dificultarle las cosas pero sin poner en riesgo su vida, y dio resultado hasta que llegó al nivel 3 y pudo obtener experiencia de manera un poco más normal. Cecil, ¿y cómo ayudará a Bel para que me entrene? Astrea, pues si le ponemos un handicap a Bel lo suficiente para que estén en un nivel cercano, los dos podrían crecer juntos, tú subirás de nivel y Bel poco a poco podrá conseguir la experiencia que necesita. Bel, creo que eso sería genial. Cecil, ¿entonces sí me entrenarás? Asterisco emocionada. Bel, sí, encontraremos la manera, aunque no prometo enseñarte mucho, pero haré mi mejor esfuerzo para que aprendas un par de cosas antes de que se vayan. Astrea, hablando de eso. Realmente no tenemos muchas cosas y tomará un tiempo abastecer nuestros suministros. Espero que no te moleste, Cranel-san. Bel, ya le dije a Astrea-sama, pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Astrea, prometemos ya no causarte más problemas. Dime skip de 2 meses. Para Bel, por primera vez en este pueblo el tiempo pasó rápido. Entre sus deberes con el pueblo y entrenar a Cecil, las horas y días habían pasado volando. Realmente disfrutó todo ese tiempo. Fue una sensación cálida regresar a su cabaña con una Cecil a sus espaldas y ser recibido por Astrea con una deliciosa comida. También disfrutaba las pláticas que tenía con Astrea. Era relajante por fin conocer a una deidad que se podía comportar de manera normal. También recordó por qué se le hacía familiar. La recordó cuando una de sus tantas pláticas Astrea decidió contarle lo que le pasó a su familia, donde la mayoría murió en una trampa que le tendieron en el calabozo, donde solo una de ellas sobrevivió. Aunque no dijo quién era, Bel lo sabía. Era esa elfa camarera que lo amenazó por no ser digno de su amiga. Si no se equivocaba, se llamaba Rayo. Ahora que sabía quién era, supuso que la elfa tenía problemas psicológicos y por eso era tan hostil con él. Después de todo, ¿quién no los tendría? Después de ver a su familia morir enfrente de ella y después volverse una loca homicida. Aunque su relación con Astrea se vio un poco incómoda después de que rechazó su oferta para unirse a su familia, realmente no tenía motivos para rechazarla. Sobre todo porque Astrea estaba dispuesta a dejar a Bel convertirse en el primer y posiblemente el único. Realmente quería aceptar, pero aún seguía con el sabor amargo de su primera experiencia en una familia. Aunque él sabía que tanto Astrea como Cecil eran mucho mejor que los integrantes de la familia Hestia. Ahora Bel veía cómo Astrea y Cecil daban los toques finales a su equipamiento. Ayer fue el último día de su estadía con él, donde festejaron con una gran cena y ahora estaban listas para irse. Mientras él tenía esa copa dorada en sus manos. Últimamente había tenido sueños extraños sobre un viejo vampiro con una magia dimensional, y lo único que lo tranquilizaba era tener el cáliz en sus manos, aunque también sentía que la copa se recargaba de energía con él. Pero ahora era el momento de despedirse. Cecil, fue un gusto conocerlo y aprender de usted, Bel-sama. Realmente estoy sumamente agradecida con usted. Siempre estaré en deuda contigo abrazándolo. Bel, espero que hayas sido un buen maestro. Por favor, cuídate y protege a Astrea-sama abrazándola. Cecil, jamás lo olvidaré. Bel-sama sollozando. Bel, y no lo harás porque te daré esto. Cecil, esto es. Bel, si es el arma que fue forjada a partir del cuerno del minotauro que derroté cuando era un nivel 1 y quiero que la tenga. Su nombre es Usibakamaru. Después de recibir la daga, Cecil quedó paralizada y Astrea aprovechó para despedirse. Astrea, sabes que puedes venir con nosotros, siempre serás bienvenido en mi familia. Bel, lo sé. Pero aún no me siento listo para formar parte de otra familia, lo siento mucho. Astrea, no te disculpes, has hecho mucho por mí y por Cecil.
pero prométeme que cuando estés listo seré la primera en saberlo para volver a pedirte que te unas a mi familia. Bel, así será Astrea-sama, que tenga un buen viaje. Y los dos procedieron a darse un cálido abrazo que duró un buen tiempo. Ahora Bel estaba solo, no había pasado ni 10 minutos desde que Astrea y Cecil se habían ido y la cabaña ya había perdido el calor que tenía desde hace 2 meses. Iba a hundirse en la melancolía cuando tuvo un gran escalofrío. Sus sentidos de aventurero le dijeron que algo malo iba a pasar y en un destello blanco se puso la armadura que aún conservaba y tomó la espada plateada que había encontrado en la cueva y salió disparado en dirección donde se había ido Astrea. Cuando salió había un silencio abrumador, un silencio que solo podría significar un mal presagio. Apresuró el paso y ahí fue cuando en la luz de la noche se desató el infierno y en medio de este estaba una diosa y su único dependiente, estaban rodeadas de unos monstruos que Bel reconoció al instante. Tanto diosa como dependiente estaban asustadas, estaban a punto de salir del pueblo cuando estas cosas salieron del suelo y sabían que eran monstruos que podían poner en aprietos a un aventurero de segunda clase. Cecil no tenía oportunidad contra esas cosas y justo cuando pensaron que su final estaba cerca, pero fueron salvadas por un destello blanco que las tomó y las quitó del ataque que posiblemente las hubiera matado al instante. Cuando vieron a su salvador no pudieron estar más felices. Astrea/Cecil, Bel. Asterisco gritando de la emoción. Bel, me alegro que estén bien. Cecil, Bel, ¿qué rayos son esas cosas? Asterisco con obvio pavor. Bel, son cosas que no deberían de estar aquí, solo puedo decir que alguien las trajo con una seriedad que impresionó a ambas mujeres. Astrea, ¿cuál es tu plan? No piensas enfrentarte a todas esas cosas tú solo, ¿verdad? Bel, ese es mi plan. Cecil, Bel-sama, eso es una locura, es ir a una muerte segura además de que no tiene una falda. Bel, eso se puede solucionar mirando a Astrea. Astrea, pero aún así no podrás con todas ellas, son más de una docena. Bel, aún así, no puedo dejar que lleguen al pueblo, no puedo ser un héroe si no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, así que por favor Astrea-sama, deme su bendición. Sé que la rechacé una vez, pero sé que no podré encontrar a una mejor diosa que usted, y vayan y avisen al pueblo para que lo evacúen, encontraré una forma de llegar con ustedes. Astrea tuvo 1.000.000 de pensamientos en unos pocos segundos. Ella sabía que el tiempo era importante en esta situación. Astrea, con una sonrisa maternal, está bien, pero con una condición. Bel, estoy a sus órdenes, Kami-sama. Astrea, no mueras, no quiero que otro de mis hijos sea asesinado. Bel, délo por hecho, Kami-sama, sonriendo. Después de Bel dijera eso, Astrea rápidamente se cortó un dedo y con su sangre empezó a trazar símbolos en la espalda descubierta de Bel, brilló por unos segundos. Cuando se apagó se vio grabada en su espalda su nueva falda. Bel sintió por en cada célula de su cuerpo recorrer el poder, no pudo evitar sonreír, sin pensarlo 2 veces tomó a su diosa y su compañera y las llevó lejos de ahí a una velocidad absurda. Bel, vayan y avisen al pueblo, yo iré después y pónganse a salvo. Y antes de que su diosa pudiera decir algo desapareció. Bel iba corriendo, había extrañado esta sensación aunque no iba a confiarse, después de todo los monstruos que estaban aquí tenían el poder de un aventurero de segunda clase. Tenía todas las posibilidades en contra, aunque para empezar cuando tuvo las posibilidades a favor, siempre tenía enfrente un enemigo más poderoso que él y siempre salió victorioso. Cuando estuvo cerca de las 2 primeras violas gritó el nombre de la magia que ni había dicho en más de un año. Bel, Firebolt. En su mano sintió cómo se generaba una chispa que generó un mar de llamas que iluminó el cielo nocturno. Sin perder el tiempo tomó su espada, que no estaba en las mejores condiciones, pero era más que suficiente para acabar estas cosas. Corte tras corte Bel lentamente se sentía abrumado, mientras esquivaba los ataques de sus enemigos. Por cada viola que cortaba o era incinerada por su magia sentía que aparecían otras 2.
No le quedaba de otra de hacer un ataque que acabará con todas ellas, un todo o nada. En su mano empezó a cargar su habilidad argonauta. El sonido de campanas por cada segundo se hacía más fuerte mientras que una aura blanca con azul empezaba a cubrirlo, ataque tras ataque que le mandaban lo esquivaba. Después de unos infernales 4 minutos estaba listo para hacer su último ataque. Bell, Fidie Boltot. Un mar de llamas eléctricas arrasaron el lugar dejando todo enfrente de él en cenizas. Después de eso Bell cayó de rodillas sudando y con la respiración pesada estaba haciendo todo lo posible para no quedarse inconsciente. No podía lanzar otro Firebolt sin antes quedarse en Mind Zero. Se sentó para recuperarse lo más pronto posible. Pasaron un par de minutos cuando sintió un escalofrío. Trató de levantarse pero una ráfaga de viento lo mandó volando hasta estrellarse contra unos árboles. Con su vista borrosa vio en dirección al ataque y no pudo terminar de maldecir su suerte. Enfrente de él había un demi-espíritu riéndose de manera asquerosa. Bell estaba en problemas, había volado lejos de su espada y no tenía fuerzas para escapar. Apretó su puño con fuerza cuando sintió que tenía algo en su mano. Cuando vio ahí estaba esa extraña copa, no sabía cómo llegó ahí, pero ahí estaba soltando un brillo que comenzaba a cegarlo. El demi-espíritu sintió la fuerza que irradiaba el cáliz y dejó de burlarse y se preparó para lanzar un ataque que acabaría con Bell. Fue en ese instante que Bell pudo sentir que el tiempo se detenía y un conjuro vino a su mente y sin darse cuenta empezó a recitarlo. Bell, hierro y plata como base. Piedras y el archiduque de pactos como cimientos. Mi maestro Waynor como ancestro. Las puertas cardinales se cierran. Comienza desde la corona y sigue el camino bifurcado que te lleva al reino. Llena, 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 llena. Repítelo 5 veces. Pero cuando cada uno esté lleno, destrúyelo. Preparado. Te lo ordeno, ven a mí. Tu espada controlará mi destino. Siguiendo las normas del Santo Grial, responde si aceptas mi voluntad y razón. Juro aquí que seré todo lo bueno del mundo eterno. Que expondré todo el mal del mundo eterno. Por los 7 cielos que acogen 3 poderosas palabras, ven a mí desde el círculo del balance. Protector del equilibrio. El ataque de viento que estaba a centímetros de Bell fue rechazado con facilidad por una mujer que estaba enfrente de él y sin darse la vuelta a ella le habló. Felicidades Master, acabas de invocar a Skatach, reina de la tierra de la sombra, Servant clase lance, y ahora permítame acabar con esta calamidad. Nota, para quienes no sepan quién es la maestra de Siyu Chula en el lance de Fat Stay Night. Pestaña 4. Felicidades Master, acabas de invocar a Skatach, reina de la tierra de la sombra, Servant clase lance, y ahora permítame acabar con esta calamidad. Bell no tenía idea de qué estaba pasando. De un momento a otro la extraña copa que había caído del cielo apareció en su mano. Después empieza a recitar un conjuro como si lo supiera de memoria y para terminar al parecer acaba de invocar a una mujer que desvió el ataque del demi-espíritu sin esfuerzo y lo felicito por haberla invocado. Realmente sí preguntaba si todo esto no era obra de una conmoción cerebral y solo estaba alucinando, a pesar de que solo era cuestión de tiempo para quedar inconsciente. Puedo escuchar y ver a la mujer que había invocado. Skatach, deberás de enfrentarme con todo lo que tienes si es que quieres tener al menos una oportunidad de sobrevivir. Como si pudiera entenderla, la demi-espíritu empezó a liberar grandes cantidades de magia y empezó a invocar a varias criaturas mientras empezaba a recitar los cánticos para lanzar su magia. Skatach, no he tenido una pelea en siglos, no me decepciones. Después de decir eso, Skatach tomó una postura ofensiva y en cada mano, en partículas de luz, aparecieron 2 lanzas tan rojas como la sangre y en un abrir y cerrar de ojos apareció en medio de las criaturas que había invocado el demi-espíritu y como si fuera una danza mortal Skatach acabó sin ningún problema a todas esas criaturas. Fue una demostración impecable, sus movimientos eran fluidos y precisos, sin ningún movimiento innecesario, con la fuerza adecuada en cada uno de sus cortes, en
Menos de 5 segundos no había ni una criatura con vida y para Skatach fue cosa de niños acabar con todas esas criaturas. Si pudieran ver el rostro del demi-espíritu, podrían ver uno de total temor, apenas llevaba la mitad de su cántico y la cosa que tenía enfrente había acabado con sus criaturas en un pestañear. Realmente se preguntaba si la cosa que se estaba enfrentando era siquiera humana, olía, tenía y se veía como una, pero el poder que demostró estaba fuera de los límites. Fue cuando se encontró con su mirada inexpresiva que sintió temor, la mirada de es humana si se le podía llamar así era la de alguien que ha vivido cientos de años y ha estado en incontables campos de batalla y sobrevivió a cada uno de ellos. La demi-espíritu se cuestionó quién era realmente el cazador y la presa en este momento. Pero bueno, había conseguido acabar con su hechizo, tal vez su ataque mágico pudiera acabar con la humana que tenía adelante. Demi-espíritu, surjan, llamas. Rabia, rabia, rabia. Vórtice de fuego. El muro carmesí. El rugido del fuego del infierno. Que el ardor del vendaval sumerja al mundo en dolor y miseria. El cielo arderá. La tierra se encenderá. Los mares hervirán. Las fuentes se agitarán. Las montañas estallarán. Toda la vida se convertirá en cenizas. Que la vida de los grandes sirva de expiación para los venideros cólera y dolor. Tu enviado te suplica, Salamander. Encarnación del fuego. Reina de las llamas. Cuando terminó de decir la última palabra de su magia, una tormenta de llamas apareció y se dirigió en donde estaba esa humana que no se había movido de su lugar y en instantes el fuego la consumió, o eso creyó la demi-espíritu. La demi-espíritu observó con gran alivio cómo la tormenta de fuego consumía el lugar donde estaba la humana. El alivio duró poco ya que después de unos segundos pudo ver cómo Skatach salía totalmente ilesa de las llamas y de un corte de su lanza apagó el mar de llamas. Con una mirada inexpresiva Skatach vio al monstruo que tenía adelante y dio un gran suspiro de aburrimiento, creyó que al menos podría tener una buena pelea. Pero hasta el momento su batalla había sido decepcionante cuanto menos, sin apuntar lanzó una de sus lanzas con esperanzas de acabar con el ser que tenía adelante e ir con su maestro. Su conexión con él le decía que estaba al borde de la inconsciencia y su deber como su servante era estar para él y de paso recolectar información del lugar donde se encontraba. La demi-espíritu vio cómo la humana le arrojó una de sus lanzas a una velocidad cegadora, intentó esquivarlo pero no se movió a tiempo y sintió un dolor punzante acompañada de la pérdida de su brazo. Demi-espíritu, ¡ah! Con un grito desagradable la demi-espíritu le dio una mirada de muerte a Skatach, convocó a más criaturas mientras empezaba a recitar un par de cánticos a la vez a una velocidad impresionante. Demi-espíritu, perfora, lanza de rayo. Tu enviado te suplica, Tonitrus. Encarnación del trueno. Reina del rayo. Brillen, rayos de luz. Atraviesen la oscuridad. Tu enviado te suplica, Lux. Encarnación de la luz. Reina de la luminosidad. Skatach estaba acabando con las criaturas convocadas por el demi-espíritu. Vio cómo dicho monstruo terminaba de recitar sus cánticos para momentos después una explosión de luz acompañada de una lanza de rayo vinieran en su dirección. Pensó en esquivarlos pero se percató de la trayectoria que tendrían esos, si los esquivaba impactarían de lleno a su máster que aún no sabía su nombre, aunque no lo culpaba su condición no era la adecuada. Al parecer había tenido una batalla que apenas ganó. Antes de toparse con el monstruo que tenía adelante, lo podía deducir por su aspecto y por el escaso mana que le estaba administrando. Mentalmente Skatach se reprendió por su error, se dejó llevar por sus deseos de tener una pelea, había descuidado la seguridad de su máster, ella la gran Skatach reina de las sombras, un ser inmortal, que había estado en incontables campos de batalla, aquella que entrenó a un sinfín de héroes, alguien que en todos los aspectos se consideraba perfecta, había cometido un error de novato. Mientras Skatach seguía reprendiéndose,
Bell notó cómo la mujer que declaró que había sido invocada por él, se había quedado estática a centímetros de recibir dos poderosos ataques de esa demi-espíritu. Intentó ponerse de pie. Pero su cuerpo se había rendido, intentó gritar pero no tenía fuerzas y su advertencia fue más un susurro que fácilmente se pudo haber perdido en el campo de batalla. Bell, Seku cuidado, en un susurro apenas audible. Skatach salió de sus pensamientos cuando su afinada intuición pudo escuchar la advertencia del susurro de su máster, y con un movimiento ágil de su lanza, bloqueó la lanza hecha de rayo. Mientras que la explosión de luz pudo golpearla levantando una nube de polvo y tierra de por medio. Bell vio con impotencia cómo el ataque le dio de lleno a la mujer. A pesar de que hace unos minutos vio cómo recibía de lleno un mar de llamas y salió ilesa su forma de ser de él, no pudo evitar preocuparse por la dama que estaba a unos cuantos metros de él. La nube de polvo fue rápidamente disipada y se pudo ver un pequeño cráter y en medio de él había una Skatach con su vestimenta un poco desalineada y una mirada enfurecida que provocó escalofríos a la demi-espíritu. Skatach estaba enojada pero no contra el demi-espíritu sino con ella misma. No solo descuido la seguridad de su maestro sino también lo preocupó, aunque la preocupación hacia ella era innecesaria. Agradeció el gesto. Estaba segura de que estaba dando una mala impresión para alguien de su calibre. Su orgullo como reina de la Tierra de las Sombras había recibido un duro golpe y la demi-espíritu iba a sufrir las consecuencias. Skatach tomó una pose y se preparó para lanzar la lanza que aún tenía en sus manos. Skatach, Gae, la lanza empezó a emanar un aura de poder junto a una sed de sangre. Boog. La lanza fue arrojada a una velocidad impresionante tanto que deformó el espacio en su trayectoria. Lo último que vio la demi-espíritu fue un rayo rojo que se incrustó en su piedra mágica destruyéndola. Mientras se convertía en ceniza solo pensaba en la mirada aburrida de la humana y juró que volvería del mismo infierno para enfrentarla una vez más. Skatach veía con curiosidad cómo el monstruo se convertía en polvo, tomó su par de lanzas y fue inmediatamente a ver la condición de su maestro. Lo vio inconsciente y revisó sus heridas para ver la gravedad de estas, dio un suspiro de alivio. La mayoría de estas eran superficiales y solo tenía una severa caída de mana. Algo que se podía recomponer naturalmente con descanso. Al desconocer el lugar en donde fue invocada impresionantemente y la escasa información que recibió del Grial, optó por cuidar y esperar el despertar de su máster. Pestaña 5. Narrador. Skatach veía el cuerpo inconsciente de su máster y pensando una forma de compensar su error por haber descuidado su seguridad, lo único que pudo pensar era darle una almohada de regazo hasta que su máster despertará. Realmente no tenía muchas opciones, no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba. Podía cargar a su máster y llevarlo al pueblo más cercano, que bien podía estar a unos metros o kilómetros de distancia. Además no sabía si su máster estaba en un viaje hacia algún lugar y podía llevarlo en la dirección contraria retrasándolo en el proceso. Su orgullo como reina no estaba dispuesto a permitirle volver a fallar como su servant. Hablando de eso, realmente se sorprendió de haber sido convocada, ya que ella no pertenecía al trono de héroes como tal, por la sencilla razón de que no era un espíritu heroico. En palabras simples, no podía ser invocada ya que no era un espíritu porque nunca murió. Fue bendecida hace mucho tiempo con la inmortalidad para gobernar la Tierra de las Sombras. Además tenía entendido que los servants eran invocados para pelear por el Santo Grial, como iba a pelear por algo que su máster ya tenía en su posesión. En el peor de los casos tendría que defender el Grial para que los otros servants no lo obtuvieran en su poder y ella estaría encantada de enfrentar ese reto. Mientras ponía la cabeza de su máster en su regazo no pudo evitar sentirse curiosa por el Grial y lo tomó para verlo de cerca. Era una copa dorada que irradiaba poder con 8 gemas incrustadas de distintos colores alrededor de la base, aunque una de ellas estaba totalmente oscura. Mientras más lo examinaba sintió adentro de las gemas unas presencias como la suya. Ahí fue cuando su comprensión no entendió.
Lo que tenía en sus manos no era un grial como el que se origina en las guerras, este no cumplía deseos al ganador, este grial era de invocación y las gemas representaban a los servants que podía invocar. Ahora tenía muchas preguntas como ¿por qué 8 gemas, si lo común en las guerras del Santo Grial se invocan a 7? La octava representa a una clase extra como Ruler o Evenge. Los servants que pueden ser invocados ya están seleccionados o serán al azar dependiendo de la compatibilidad con su máster. ¿Cómo pudo ser invocada? ¿Para qué fue invocada? ¿Cuál era su propósito en este mundo donde no es atada a sus deberes? ¿Dónde consiguió su máster este grial? Entre esas y otras preguntas más pasaban por la mente de Skatach. Cuando Skatach se dio cuenta que se había sumergido en sus preguntas sin respuesta, vio que habían pasado un par de horas. Ahora estaban en el crepúsculo de la noche y también se percató que inconscientemente había empezado a acariciar el cabello de su máster. Quería retirar su mano pero su cabello era demasiado suave y no pudo alejar su mano de su cabello, era tan suave como el pelaje de un conejo. Ahora que veía de cerca a su máster se dio cuenta de lo joven que era, al parecer tenía una edad cerca a la edad que tenía Siyu, Chulain, cuando se conocieron hace siglos atrás. Lo observó por bastante tiempo y descubrió algo que la sorprendió y le hizo fruncir el ceño. A lo largo de su vida había visto y entrenado a muchos guerreros y héroes, lo que le permitió saber el potencial que tenían para ser dignos de ser entrenados por ella con solo darles una mirada. El potencial que tenía su máster era abismal, no había visto a alguien con tanto potencial desde Siyu, pero también se percató que su potencial no era de todo normal. Podía decir que su máster eran de las personas que crecían absurdamente rápido. De esas personas que no se podía medir en donde se encontraban en la escala de poder, lo que provocaba que muchas veces se enfrentaran a oponentes mucho más fuertes que ellos, lo que generalmente se traducía en una muerte prematura y no podías culparlo. Su tasa de crecimiento era como un tornado, no se podían contener. Pensó en el momento que fue invocada, planteó que su máster peleó con esa cosa que mató para probar su fuerza, esa idea fue descartada. Podía decir por la apariencia de su máster que no era de las personas que iban peleando por ahí. Entonces otras preguntas surgieron en ella. ¿Su tasa de crecimiento era de nacimiento o hubo un detonador? Si era ocasionado por un detonador, ¿cuál era? ¿Qué tuvo que pasar su máster para llegar hasta el día de hoy? Si bien no era fuerte tampoco era débil, se encontraba en punto medio. Además de que había algo que la incomodaba y era el hecho de que su potencial se había despertado de golpe y después se vio contenida, había algo que no permitía que explotara realmente su potencial, como un bloqueo mental. No tenía ni medio día de haber sido convocada y ya estaba estresada, lo cual le hizo reír un poco. ¿Hace cuánto que no se sentía así? No podía recordarlo, siguió acariciando el cabello de su máster esperando pacientemente a que despertara y al menos poder aclarar la mayoría de sus dudas y de paso tener algo de información de este mundo. Mientras esperaba, sus instintos mejorados sintieron a 2 presencias acercarse. Si bien no sentía hostilidad, no podía bajar la guardia y más si una de ellas tenía un gran poder contenido o sellado. En un rápido y sigiloso movimiento convocó a una de sus lanzas y se puso en guardia. A pesar de que estaba en una posición que limitaba sus movimientos, no era nada que no pudiera manejar. Cuando sintió las presencias a una distancia aceptable, se dirigió hacia las presencias. Skatach, sé que están ahí. Salgan y digan sus intenciones y el por están aquí, si no lo hacen acabaré con ustedes. Y para probar su punto arrojó su lanza de manera de advertencia en su dirección. No pasó mucho para que escuchara un chillido nervioso y después se escucharon unos pasos apresurados y de los arbustos y de ellos salieron 2 mujeres con las manos alzadas en muestra de paz. La primera era una chica rubia de ojos azul verdoso y de la edad de su máster, la otra era una mujer de cabello castaño y ojos azules y por su aura supo que era una diosa. Su apariencia son las imágenes del capítulo 2. Skatach convocó otra lanza y la apuntó en dirección a la diosa. Skatach, no siento hostilidad por parte de ti, diosa, pero ¿por qué estás aquí?
Astrea, soy Astrea, diosa de la justicia, y la chica a mi lado es uno de mis dependientes, y estoy aquí para ver si mi dependiente estaba bien. Mirando a un Bell inconsciente en el regazo de Skatach, por lo visto está bien. Pero se puede saber qué haces con mi dependiente, y también me gustaría saber tu nombre. Skatach, solo lo estoy cuidando y mi nombre es Lance. Astrea entrecerró los ojos por la habilidad que tienen todos los dioses. Sabía que le había dicho una verdad entre medias, pero no sintió malas intenciones por parte de ella, así lo dejó pasar. Aunque le integraba mucho la mujer que tenía delante, no sabía cómo explicarlo, pero sentía que ella no era de este mundo. Algo realmente absurdo si lo decía en voz alta, pero no podía evitar sentir esa sensación por parte de la mujer. Astrea, ya veo, entonces estoy muy agradecida de que hayas estado cuidando a mi dependiente Lance-san, pero creo que este lugar no es adecuado para cuidar a mi dependiente. Mi dependiente tiene una cabaña cerca de aquí, ¿te parece si vamos ahí y agradecerte como se debe? Skatach no vio mentira en sus palabras, así que asintió y cargó a su máster y siguió a la diosa. Se preguntaba qué hacía un dios griego aquí. Tal vez cuando llegaran a la cabaña podría saber más sobre este mundo y por fin obtener las respuestas a sus preguntas. Pestaña 6. Pop Bell. Me desperté de golpe, estaba sudando. Recuerdo que había soñado con algo importante, pero no podía recordar el qué. Estaba desorientado, lo único que pude reconocer es que estaba en mi habitación. No recuerdo haberme acostado en primer lugar, traté de recordar qué había pasado la noche anterior, pero no podía, solo sabía que todo mi cuerpo me dolía. Era un dolor similar al que tenía después de haber tenido un día duro en la mazmorra. Inconscientemente di una sonrisa nostálgica ante esos breves recuerdos. Mientras trataba de sentarme en mi cama, escuché que la puerta se abría. La persona que había entrado era Astrea-sama con una bandeja de comida. Cuando me vio dio una gran sonrisa y se apresuró a entrar y me abrazó con delicadeza. Mientras le devolvía el abrazo pude ver que otra persona más entraba a la habitación. La persona que entró fue una mujer extremadamente hermosa, de largo cabello morado y ojos carmesí, cuyo atuendo de cuerpo completo resalta su figura curvilínea y hombreras metálicas. Tuve un ligero déjà vu. Al hacer contacto visual con ella, sentí como mi corazón empezaba a latir de la misma forma que lo hizo cuando la princesa de la espada me salvó. Gracias al amargo recuerdo de la princesa de la espada evitó que un sonrojo apareciera en mi rostro. Mientras manteníamos el contacto visual vi cómo me dio una cálida sonrisa y por fin me habló. Fin de Pop. Skatach, me alegra que por me haya despertado, Master. Bell, arqueando una ceja en confusión, Master. ¿Nos conocemos? Astrea, ¿acaso no la conoces, Bell? Mirando que Bell negaba con la cabeza, creí que sí, ya que cuando te encontramos estabas inconsciente en su regazo, haciendo que Bell se sonroje. Además de que estos 2 días ha estado a tu lado casi todo el tiempo y se negó a decir qué relación tenía contigo hasta que despertarás, mirando a Skatach. Bell, espera 2 noches. ¿Por qué no recuerdo nada? Viendo que tanto su máster y Astrea la veían en busca de una explicación, solo suspiró y tomó asiento en una de las sillas que estaban en la habitación. Skatach, ¿por dónde empiezo la explicación? Rascándose la cabeza, bien, ya sé con qué. En ese momento Skatach hizo unas cuantas runas. Intrigando al par de la habitación, y al terminar de hacer las runas estas brillaron en un color rojo intenso y al terminar apareció un cáliz dorado que rápidamente Bell identificó. Skatach, ¿sabes qué es esto? Tomando la copa. Bell, no lo sé, solo sé que esa copa cayó del cielo hace como un mes. Skatach solo levantó las cejas por la respuesta a unas de las preguntas que tenía, pero ahora tenía otra. ¿Por qué carajos un grial caería del cielo? Realmente odiaba tener tantas preguntas sin respuesta en estos momentos, aunque se tranquilizó de una forma u otra conseguiría las respuestas. Skatach, bueno, como te habrás dado cuenta, esta copa dorada no es solo eso.
viendo cómo Bella sentía, posiblemente este cáliz se le conoce como el Santo Grial y posiblemente uno de los artefactos más poderosos del mundo. Bell, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? Skatach, según tengo entendido, el Santo Grial es un artefacto capaz cumplir cualquier deseo, sin importar que desafíe toda lógica. Es un artefacto tan codiciado que cada cierto tiempo se libran guerras por obtenerlo. Astrea, ¿me estás diciendo que esa simple copa puede cumplir cualquier deseo incluso si va contra el orden natural, con bastante incredulidad? Skatach, sí, aunque este grial es algo especial. Vio cómo Bell y Astrea esperaban que explicara más a detalle, así que lo hizo. Skatach, verán, en las guerras por el Santo Grial son luchas entre 7 participantes. Cada uno siendo magos seleccionados por el Grial para luchar en su guerra, y cada mago, para asegurar su victoria, convoca a un servant bajo una de las 7 clases para pelar por él. Bell, ¿qué es un servant? Skatach, los servants son espíritus heroicos, en otras palabras héroes del pasado, que son invocados para luchar en la guerra para obtener el Grial y pedir su deseo y el de su máster. Astrea, ¿entonces tú eres un espíritu heroico y Bell es tu máster? Skatach, sí y no, soy un servant pero no un espíritu heroico, ya que nunca morí debido a que fui bendecida con la inmortalidad. Astrea, espera. Es imposible que un humano sea bendecido con la inmortalidad, va en contra de las reglas que se establecieron en el Tenkai, la deidad que rompa será eliminado de la existencia. Skatach, tal vez en este mundo pero en el mío no. Astrea/Bell, ¿a qué te refieres? Skatach, no sé cómo explicarlo, pero en resumen, este mundo es diferente al mío. Por lo que puedo decir es que la relación de los dioses con el plano mortal es diferente, así como las personas que lo habitan. Recordando ver a un hobbit y un enano comiendo juntos, todo es bastante diferente y cabe la posibilidad de que en este mundo nunca existí. Bell, pero si no eres de este mundo, ¿cómo estás aquí? Skatach, se debe a que tú me invocaste. Con esto, señalando el Grial, dije que este Grial era diferente al original y se debe a que este es capaz de invocar a los servants que generalmente se invocan para pelear por él. Astrea, ¿eso quiere decir que Bell podría invocar a más servants? Skatach, en teoría sí, podrá ser capaz de invocar a otros 6 servants de las clases restantes, omitiendo la posibilidad de una clase extra, ya que aún no estaba segura de esa posibilidad. Bell, ¿pero cómo estás segura que yo te invoque? Skatach, mira tu mano derecha. Bell hizo lo solicitado y se sorprendió por la marca que tenía en esta. Bell, ¿qué es esta marca? Algo preocupado. Skatach, son tus hechizos de comando, sirven para darme órdenes absolutas que aunque intenté no me podré negar. Bell, ya veo, mirando fijamente los hechizos de comando. Skatach, bueno, explicado todo esto, es hora que me presenté como es debido, la primera vez no estabas en condiciones. Skatach se puso de pie e invocó 2 lanzas tan rojas como la sangre y se puso sobre una rodilla, tomando desprevenidos tanto a Astrea y Bell. Skatach, soy Skatach, reina de la tierra de la sombra, servant clase lance, y juró lealtad y mis servicios están a su disposición. Cuando Bell escuchó la presentación de Skatach, tuvo un gran dolor de cabeza y los recuerdos de la noche de hace 2 días vinieron a su mente. Desde cómo salvó a Astrea, Sama y Cecil, cómo le pidió que le diera su falna, él cómo peleó y venció a las violas y cómo al final una demi-espíritu apareció cuando él estaba agotado. Recordó cómo veía impotente y esperaba a que el demi-espíritu diera el golpe final, pero al final apareció esa copa dorada y con ella un cántico llegó a su mente, y cuando lo terminó de recitar, de un brillo dorado apareció Skatach. Él, aún con su vista borrosa, era capaz de ver cómo ella se enfrentaba al demi-espíritu sin sudar, cuando él aún con todas sus fuerzas dudaba poder vencer a ese monstruo. Vio cómo esa hermosa guerrera recibía los ataques mágicos sin inmutarse, recordó que por un momento se preocupó por ella y lo expresó con un susurro patético.
No podía evitar sentir admiración por ella así como impotencia por ser nuevamente salvado por alguien y por un breve momento sintió algo de envidia por lo fuerte que era y se preguntó si alguna vez podría ser tan fuerte como ella. Haciendo que su habilidad de crecimiento que había estado dormida por más de un año brillará momentáneamente, para después apagarse nuevamente. Su último recuerdo de esa noche fue como ella se preparaba para arrojar su lanza mientras un aura de malicia y poder puro salían de la lanza. Para al final ver un destello rojo que distorsionó el espacio a su alrededor fue lo último que vio antes de que sus párpados se sintieran pesados y la inconsistencia lo reclamará. Astrea, ¿te encuentras bien, Belkun? Bel, no se preocupe Kami-sama, solo que ya recordé lo que pasó hace 2 noches y gracias por salvarme Skatach. Por cierto, mi nombre es Bel Cranel, un gusto, sonriendo. Skatach, no hay de qué, es mi labor como tu sirviente y el gusto es mío, algo aliviada de que su máster no estuviera enojado por su descuido al momento de protegerlo. Astrea, me alegra mucho Belkun, con una radiante sonrisa, pero me gustaría hablar un par de cosas contigo y la señorita Skatach. El par mostró su interés, pero el único que la expresó fue Bel. Bel, ¿y qué son esas cosas, Kami-sama? Astrea, algo nerviosa e incómoda, solo quería saber si estás seguro de seguir en mi familia, que no solo fue por esta ocasión, jugando con sus dedos. Bel, a ver a su nueva diosa con esa actitud, solo le pudo dar una sonrisa cálida, una que hace mucho ya no daba. Bel, para mí sería un honor seguir siendo su dependiente, estoy seguro de que no hay otra familia donde quisiera estar, la pregunta sería si usted todavía quiere que sea su dependiente. Al parecer siempre atraigo a los problemas. La respuesta de la diosa fue darle un gran abrazo que duró un par de minutos. Astrea, Cecil estará feliz cuando se entere. Bel, hablando de ella, ¿dónde está? Astrea, o ella está ayudando a hacer murallas para proteger la aldea, poniendo un dedo en su barbilla, he escuchado que gran parte de las escamas negras del dragón de un ojo que rodeaban el pueblo desaparecieron. Eso alarmó a Bel y se intentó ponerse de pie pero su diosa lo detuvo. Astrea, ayudarás pero a su tiempo, ahora necesitas descansar, ya tengo bastante con el drama que me hará Cecil al enterarse de que despertaste y no le avisé de inmediato. Bel se limitó a sentir de mala gana y Astrea se volvió hacia Skatach, que esperaba pacientemente a que la diosa expusiera su punto que tenía con ella. Astrea, Eto. Señorita, como usted es una sirviente de un dependiente mío, me gustaría extender esa relación. Un poco apenada, lo que quiero decir es si usted le gustaría formar parte de mi familia. Skatach no dijo nada, en su mente evaluaba los pros y contras de esa solicitud, pero al no tener tanta información sobre este mundo dejó la decisión a su máster. Skatach, si mi máster lo desea no tengo objeciones. Bel, al ver que Skatach le había dejado la decisión, solo se puso nervioso pero dio su punto de vista. Bel, a mí no me molestaría, de hecho me gustaría, pero quiero que tú quieras más allá que por el grial yo sea tu máster y tú mi sirviente. Yo espero que nuestra relación sea de iguales, aunque tú eres más fuerte y sabía que yo, y también me gustaría que me dieras por mi nombre, me incomoda que alguien más fuerte que yo me llame maestro. Skatach solo sonrió, realmente le gustó que su máster fuera considerado con ella y buscará su punto de vista y al parecer valoraba y respetaba su decisión, su opinión. Skatach, como mi máster, digo Bel, no tiene problema, entonces aceptaré la oferta, pero me gustaría que me contaras todo sobre este mundo. Astrea solo asintió con alegría, ahora sumaba otro miembro de su familia y con suerte y con ayuda de Bel podría tener otras 6. Bueno, no era seguro que quisieran unirse a su familia, pero no perdía nada con intentarlo. Poco a poco estaba reconstruyendo su familia y al final podía volver a horario para traer justicia y acabar con Evilus. Por el momento ahora se concentraría en lo que tenía. Guió a otra habitación a Skatach para hacer el ritual para darle la falna mientras le explicaba y respondía a las preguntas de Skatach. Ahora habría una servante en su familia. ¿Qué sorpresas traerán consigo? Solo el tiempo lo diría. Pestaña 7. Narrador.
Después de que Skatach aceptara formar parte de su familia, salieron de la habitación de Bell y se dirigieron a la habitación de invitados mientras le contaba lo básico de este mundo. Una vez que llegaron a la habitación, Astrea habló. Astrea, bien, ahora para empezar el ritual necesito que te descubras la espalda y te acuestes boca abajo. Skatach solo le dio una mirada inquisitiva y se encogió de hombros y empezó a quitar la armadura y sus prendas de vestir, así como también su sostén. Imagínenla en una cama y sin la flor. Astrea, bien, no te muevas, es posible que sientas un ligero ardor, pero es normal. Skatach solo asintió y Astrea comenzó a hacer el ritual para darle su bendición, aunque pasaba algo raro. Astrea, susurrando, qué extraño. Skatach, ¿sucede algo, Lady Astrea? Astrea, o nada de lo que te debas preocuparte. Creo, susurrando para sí misma esto último. Lo que pasaba era que Astrea por alguna razón no podía poner su bendición a Skatach, como si de una manera fueran compatibles, como si se rechazaran entre sí. Astrea, tan desconcertada, ya lo había intentado 3 veces sin éxito, así que en un último esfuerzo decidió hacer algo arriesgado. Recordó que antes de que ellos bajaran del Tenkay había dioses que para divertirse les daban una gracia o fragmentos de su poder mediante un tipo de arcanum a los mortales. Si no mal recordaba, Zeus ocupó su arcanum una vez para darle poder a un humano. Heracles se llamaba a aquel mortal que se convirtió en uno de los primeros héroes de este mundo antes de que ellos llegaran. Pero Astrea estaba dudosa de ocupar ese arcanum. Si bien habían sellado su poder divino, no lo hicieron por completo. Había arcanums que se podían ocupar en el mundo mortal, como el encanto de las diosas de la belleza o el espejo divino para ver lo que sea. Hizo memoria si el arcanum que utilizaría era legal. Arcanum tras arcanum recordó de la extensa lista de los que estaban prohibidos y permitidos y no logró encontrarlo en ambas listas. Entonces supuso que podría ocuparlo y en dado caso de que fuera ilegal podía poner el pretexto de no estaba registrado y ocupar esa laguna legal para no ser devuelta al Tenkay. Así que hizo los preparativos para ocupar su arcanum. Su aura divina se incrementó brevemente y tomó su forma divina e hizo un corte en su palma donde un chorro de sangre dorada cayó en la espalda de Skatach y empezó a hacer símbolos en un idioma exclusivo de los dioses. Cuando por fin acabó, pronunció unas palabras en el idioma de las deidades. Astrea, Arcanum Benedictus Deus et Sanguis. Y un resplandor dorado se hizo presente. Mientras tanto, Skatach estaba confundida. Primero estaba algo desconcertada ya que al parecer el ritual no estaba funcionando en ella, cuando de repente sintió como Astrea liberaba algo de divinidad. Sintió un líquido en su espalda y después sintió que se trazaban símbolos con el líquido, y cuando Astrea habló en una lengua que no reconoció, sintió toda su espalda arder de una manera indescriptible. Cuando terminó el ardor en su espalda se sintió algo cansada, pero también diferente pero a la vez familiar, una sensación que no había sentido en tal vez siglos y no pudo evitar sonreír. Después de todo se sintió mortal. Volvió a sentirse humana, también sintió que tenía su propia fuente de maná, aunque todavía sentía la conexión con su máster. Skatach se levantó para ver a Astrea. Cuando lo hizo vio a la diosa sudando y exhausta pero con una gran sonrisa. Skatach, ¿se encuentra bien Lady Astrea? Astrea, recuperando el aliento, si no te preocupes, ahora saquemos tu primera hoja de estado. Skatach, creo que eso puede esperar, debería descansar. Astrea, lo haré después, realmente tengo curiosidad de cómo serán tus estadísticas. Skatach, si tú lo dices, encogiéndose de hombros. Astrea como niña pequeña cubrió su herida y tomó una hija de papel, se pinchó el dedo y comenzó a hacer la conversión del estado en la hoja. Pasaron unos minutos y Skatach se preguntaba qué pasaba. Cuando se volteó vio a Astrea en estado de shock sosteniendo la hoja como si su vida dependiera de ello. Skatach, Lady Astrea, pasando una mano enfrente de sus ojos, ¿sucede algo malo? Al no recibir respuesta, la examinó y vio que se había quedado inconsciente. Como pudo le quitó la hoja, atendió la herida que Astrea tenía en la mano, y la acostó en la cama.
Se vistió y fue a ver a su máster para ver si había algo malo en su hija de estado. Skatach, tocando la puerta, «Máster, ¿puedo pasar?» Bell, adentro de la habitación, adelante. Skatach, disculpe la interrupción, entrando. Bell, no te preocupes, ¿sucede algo, Skatach-san? Por cierto, ¿cómo te fue en tu conversión a la familia? Skatach, creo. Qué bien, hubieron complicaciones pero creo que todo salió bien. Aunque creo que hubo un problema con mi hoja de estado. Bell, arqueando una ceja en confusión, ¿qué problema? Skatach, no lo sé, de los que dejan a los dioses inconscientes, encogiéndose de hombros. Bell estaba intrigado, así que tomó la hoja y casi se desmaya de la impresión y no podías culparlo. Hoja de estado. Nombre, Skatach. Género, femenino. Nivel, 10. Familia, Astrea. Edad. Raza, humano. Estadistas. Fuerza, 0 y. Resistencia, 0 y. Destreza, 0 y. Agilidad, 0 y. Magia, 0 y. Habilidades. Resistencia mágica, habilidad que permite la protección contra los efectos mágicos. Runa primordial, hechicería de runas de la era de los dioses. Sabiduría del territorio encantado, el intelecto del abismo adquirido como consecuencia de superar a la humanidad. Asesino de dioses. Clarividencia. Noble Pantasms. Gae-Bolg Alternative, lanza ascendente de la muerte perforadora, es un ataque que combina las dos propiedades de Gae-Bolg, el ataque que lo perfora todo y el lanzamiento mortal. Gate of Esquie, puerta hacia el reino mágico cubierto por la muerte, convoca temporalmente una puerta masiva al reino de los muertos y absorbe todas las formas de vida a su alcance. Si el objetivo no es capaz de resistirlo con la estadística de mana o suerte, este será absorbido por la puerta y recibirá la muerte instantánea. Bell salió de su aturdimiento y miró a Skatach con asombro e incredulidad. Por su parte, Skatach, a pesar de que en su exterior parecía indiferente, pero por dentro estaba ligeramente preocupada de que haya salido algo mal y ahora perjudique a su máster. Realmente le incomodaba la idea de que le fallará otra vez a su maestro. Bell, dime, Skatach-san, Kami-sama, ¿te hablo del nivel de los aventureros? Skatach, no, me habló de varias cosas básicas, lo del gremio y los aventureros me lo iba a contar cuando tuviera mi hoja de estado. Bell, ya veo, entonces yo te explicaré, con una gran sonrisa, a pesar de que fui aventurero solo por 6 meses gracias a una asesora hace mucho, así que siéntate y te explicaré. Skatach se sentó, pero su mente estaba generando un caos. Cuando vio la sonrisa de Bell sintió su corazón latir de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. No sabía si era por lo pura que era la sonrisa de su máster o era porque era una mortal nuevamente. Mientras las horas pasaban, Bell le seguía contando sobre lo impresionante que era ella. Al parecer era la persona con el nivel más alto en la historia. Vio cómo a su máster le brillaban los ojos cuando la halgaba con admiración pura. Skatach estaba poniendo la suficiente atención mientras que también se preparaba para el caos que iba a ocasionar en su vida su máster y su cálida sonrisa. Nota: si se preguntan por qué le di un nivel tan alto a Skatach, se debe a 3 razones. 1. Skatach pertenece al grupo de Top Servants, técnicamente son la élite entre los Servants convencionales, excepto los Gran. 2. No sé si ustedes sepan, pero en el reino que ella gobierna luchó continuamente contra muertos y seres cercanos a los dioses. Por quién sabe cuánto tiempo, entonces hice un equivalente con la experiencia que pudo ganar en ese tiempo. 3. Porque en mi mente creo que en el mundo de Danmachi los únicos que le pueden ser frente a un Cervantes Albert Weisstein, Alfia, Sald y posiblemente Otar. Alfia vencía sin problemas a los capitanes de la familia Zeus y era que eran de nivel 8 y 9 respectivamente, siendo nivel 7 y con su enfermedad, entonces por eso hice de nivel 10 a Skatach. Además de que siento que la nerfia al quitarle su inmortalidad, y no se preocupen, las demás Servants no tendrán un nivel tan alto.
De regalo tengas estas imágenes de la hermosa Skatach.